Bueno, pues si os parece, vamos a empezar este Journal Club de CSO en contexto iberoamericano. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión, a este Journal Club de Common Sense Oncology en contexto iberoamericano, retos y oportunidades. Una iniciativa que busca generar espacios de reflexión y de aprendizaje entre profesionales de la oncología de distintos países con una mirada global, con una mirada amplia, con una mirada al mundo, práctica, crítica y sobre todo centrada en el paciente. Common Sense Oncology es un movimiento internacional dentro de la oncología que nace con el objetivo de promover una discusión abierta sobre cómo ofrecer la mejor atención oncológica posible en entornos reales, ¿no? En un momento actual en el que, como explica muy bien ese artículo del Lancet Oncology sobre la crisis humana en el cáncer, un momento actual en el que parece que está creciendo un importante desequilibrio entre los avances científico-técnicos, farmacológicos y la atención y la oncología centrada en el paciente por otro lado, ¿no? Common Sense Oncology pretende generar un amplio debate para reequilibrar estos dos elementos imprescindibles, los avances científico-técnicos y el humanismo, la centralidad del paciente, ¿no? La excelencia no depende únicamente de la innovación científica, sino también de la capacidad de utilizar los recursos de forma racional, justa, equitativa y sostenible. Common Sense Oncology quiere fomentar esa oncología basada en la evidencia, pero también en el sentido común clínico, en la eficiencia y en el valor real para los pacientes. Y el valor para todos los pacientes de cáncer del mundo, sin perder la mirada que en muchos lugares del planeta millones de pacientes de cáncer no tienen acceso a medicación que es considerada básica por parte de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de esta iniciativa desarrollamos esta sesión, esta webinar, este Journal Club para profesionales de la oncología de habla española y también portuguesa, de oncología en Iberoamérica, y buscamos cómo aplicar en estos escenarios estos principios del Common Sense Oncology, de la oncología con sentido común, cómo identificar fortalezas y debilidades de cada país, aprender de las experiencias, ponerlas en común y buscar cómo mejorar y cómo potenciar esos resultados centrados en el paciente. La sesión de hoy es especialmente relevante porque reúne a colegas de España, de diferentes países de Latinoamérica, para compartir esta visión de la realidad en sus respectivos países, España, Brasil, Chile, México, Colombia, y hablaremos de acceso a los tratamientos, de equidad, de organización de los sistemas sanitarios en cada país, de optimización de recursos y de cómo podemos generar sinergias regionales que nos permitan avanzar juntos. Así que gracias por estar aquí, esperemos que sea de utilidad. Y sin más, va a ser unas presentaciones de unos 10 minutos por ponente. Estaré yo moderando y intentaré que se ajusten al tiempo. En total unos 50 minutos y para después intentar tener un diálogo o bien por el chat o bien diálogo abierto, con dejar unos minutos para alguna pregunta y cerraremos pasada la hora este chat. Sin más, voy a presentar a la primera panelista, la primera ponente, Isabel Lorenzo, que la doctora Lorenzo es oncóloga médica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, en Pontevedra, Galicia, España. Podemos decir que es una veterana de la oncología en España, conocedora profunda del sistema en nuestro país. Fue de la primera promoción de médicos residentes formados íntegramente en Galicia, máster en evaluación de tecnología sanitaria, máster en gestión sanitaria y especializada y focalizada en cáncer de mama, cáncer ginecológico endocrino y cáncer hereditario. Así que la doctora Lorenzo nos aportará la visión del sistema oncológico en España y sin más, Isabel, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros esta tarde y más que aportar, lo que vengo a hacer es aprender. Perfecto. Pues nada, mis COIs y esto es España, es un sistema
formamos parte de Europa. Nuestra población es una pirámide bastante envejecida, casi 50 millones de habitantes en la fecha actual, muy poquitos inmigrantes, apenas el 8%, 92% es población española nativa. La esperanza de vida al nacer es de las más grandes del mundo. En España son 83,8 años, la media europea está en 81,5, solamente nos supera Japón. Y además no solo tenemos esperanza de vida, sino que tenemos una maravillosa esperanza de vida saludable, más para mujeres que para varones. Tenemos un sistema público de salud muy potente, el 95% de toda la población tiene cobertura sanitaria en este sistema público. El gasto sanitario público supone el 74,1% del gasto sanitario total. Apenas menos de un 5% de nuestra población tiene un sistema sanitario que no es el público. Y el cáncer es un importante problema porque representa el 26% de todas las muertes. Es la segunda causa, ha sido en el año 2024 muy cerca de la primera, que son las enfermedades cardiovasculares. Y no solo es mortalidad, sino que tenemos una elevada prevalencia de tumores malignos, que es el 45 por cada 1.000 habitantes. Nuestro sistema sanitario público está organizado en 17 comunidades autónomas, que son regiones en toda España, que tienen transferidas una gran cantidad de competencias administrativas, entre ellas más del 90%, casi el 95% de todas las competencias sanitarias. Yo estoy aquí, en Galicia, pero tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autonómicas. El gasto sanitario global en España representa el 10% del PIB español. La mayor parte es gasto sanitario público, el 75% del total, y el gasto sanitario privado, que viene siendo como un 25% más. Hay un pago directo de hogares, que son cosas que habitualmente no cubre la sanidad pública. Por ejemplo, la aportación que se hace en la farmacia comunitaria, los pensionistas prácticamente no pagan nada, es testimonial, los trabajadores en activo llegan al 40% de toda la receta de calle, además dispositivos terapéuticos y de rehabilitación y toda la salud bucodental. Dentro de la farmacia hospitalaria destaca que los agentes antineoplásicos llegan a representar el 27% de toda la factura hospitalaria. Tenemos mucha suerte porque tenemos recientemente un informe de una de las mejores economistas de sanidad en España, que es Beatriz González López Valcárcel. Ha habido hace muy poquito, hace apenas unas semanas, un foro económico en Galicia sobre sanidad, y estas son sus 10 conclusiones más relevantes para lo que nos importa en esta tarde. Uno es recordar que la salud va mucho más allá del gasto sanitario. Hay muchas mejoras de salud que provienen de políticas no sanitarias, como la vivienda, el urbanismo, la renta, la seguridad vial. España, respecto a los países de la OCDE, está más o menos en la media de la inversión, pero sí se nota un crecimiento histórico del gasto con algunos ciclos de contracción, pero entre 1970 y 2026 el gasto sanitario se ha multiplicado por 3 o 4 veces, ajustado al precio de la inflación. En nuestro país, como decía, hay una descentralización subtotal y grandes desigualdades territoriales en esas 17 comunidades autónomas, de tal manera que el gasto per cápita oscila entre 1.600 euros, la equivalencia actual entre euros y dólares, para que nos hagamos una idea, está muy pareja, un poquito más, menos de un 15% de diferencia, y tenemos una gran diferencia entre algunas comunidades autónomas, un 41% más entre la comunidad que menos invierte y la que más invierte. Hay principalmente 3 factores que explican las diferencias entre comunidades autónomas dentro del mismo país. Uno es por las propias necesidades de la población, edad, dispersión, el tamaño poblacional. Tenemos comunidades de poco más de 1 millón de habitantes hasta 8 millones. Tenemos recursos del sistema de financiación autonómica, preferencias y políticas de los modelos de organización. Responden a todas estas cuestiones. Además, hay una deriva estructural y progresiva hacia el hospital, de tal manera que la atención primaria, los médicos de cabecera, cada vez se destina menos presupuesto y se va desviando hacia el gasto hospitalario, que en este momento es el 62% de todo el presupuesto. La productividad del Sistema Nacional de Salud cada vez necesita más recursos, pero sin embargo la actividad está estancada entre 2014 y 2024. La población solamente creció un 4,7%, pero el gasto en este mismo periodo aumentó en más de un 56%. Luego, este sistema tan particular que tenemos de financiación autonómico es una dificultad de gestión y evaluación conjunta.
Dejar el presupuesto y la libre distribución del mismo a un criterio de comunidades autónomas creemos que es la primera causa de inequidades y hay muchas dificultades además para medirlo. Hay tres grandes motores del gasto que se espera para el futuro inmediato. Uno es el envejecimiento de la población, que es mucho mayor en unas comunidades que en otras, y la población mayor de 85 años tiene un gasto mucho mayor que la adolescente. La innovación tecnológica, sobre todo la farmacia hospitalaria, que ha aumentado un 107% más en más de una década, y luego los criterios de organización asistencial, la integridad, la cronicidad, la medicina defensiva. Por último, recordar que la prevención es la estrategia más rentable en términos de coste y efectividad a largo plazo. El problema de todo esto es que los ciclos políticos en España son cortos de 4 años, los resultados de la prevención se ven a largo plazo y políticamente la prevención suele ser una inversión menos rentable. Respecto a la OCDE, España está en inversión del gasto sanitario total un poquito por encima de la media, a la altura de países europeos, y de esta inversión que hacemos en sanidad, el coste sanitario directo total en cáncer es casi el 7% del presupuesto y el coste económico total, incluyendo los costes indirectos, llega cercano al 19% de todo el gasto. Una cosa que nos preocupa mucho, como antes decía Rodrigo, es una alerta que he recogido directamente del informe de la Organización Mundial de la Salud de 2018, del que destaca esa frase: los precios del cáncer, de las medicinas del cáncer, son insostenibles para los países desarrollados. Del informe de la OMS destaco sobre todo 3 cosas porque son las que nos convienen en la actualidad para esta jornada. Una es que el crecimiento acelerado del gasto, el gasto de medicamentos contra el cáncer, aumentó de forma muchísimo más rápida que el gasto sanitario general. 2, la desconexión actual entre precio y valor clínico. Muchos fármacos presentan mejoras muy modestas tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, pero los precios van siendo cada vez más desproporcionadamente elevados y crecientes. Y 3, el impacto en el acceso. Las diferencias de precio de los fármacos entre países pueden superar el 300% y están generando grandes equidades en el acceso. Nosotros somos europeos. En Europa, nuestra sociedad científica global es la ESMO, la Sociedad Europea de Oncología Médica, y conscientes de todo esto, hace unos años, en 2015, hizo la primera publicación de una escala de valor terapéutico de los medicamentos oncológicos, que en realidad es muy sencillita. Parte de la idea de que todo lo que queremos con todos los medicamentos oncológicos son siempre 2 cosas: vivir más o vivir mejor. Y eso se traduce en una escala, en 2 escalas, una para tratamientos de intención curativa y otras no curativa. En los de no curativa da 5 puntuaciones: 1, 2, 3, 4 y 5. 5 y 4 son las puntuaciones más elevadas y las que deben priorizarse, y en cambio en orden decreciente 3, 2 y 1, pues 3 sería un valor bajo, 2 y 1 serían valores como para no implementar. Esas escalas se tienen en cuenta, por ejemplo, para la aprobación de medicamentos de alguna manera, y este es el proceso que resume cómo llegan los medicamentos a prescribirse en una comunidad autónoma de España. La primera autorización es en la Agencia Europea del Medicamento, la equivalente a la FDA americana, y el trámite tarda entre 12 y 15 meses desde que se presenta. Después pasa a nuestra agencia nacional, que es la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, 6 a 12 meses de media. Después a la Comisión Interterritorial para la Fijación de Precios, en donde se negocia el precio y la financiación. Después pasa al registro de la base de datos. Posteriormente se traslada a las comunidades autónomas, donde un nuevo paso de implementación a través de las farmacias centrales puede tardar entre 1 y 12 meses más, y posteriormente a los hospitales. En total, el tiempo global desde que se inicia la tramitación hasta que puede llevar un medicamento aprobado a un hospital puede llegar incluso hasta los 3 años. Además, tiene otro problema. Tiene el problema de la desigualdad territorial entre diferentes comunidades autónomas, aunque tenemos la cartera básica común, que las comunidades pueden mejorar pero no empeorar, y las evaluaciones hospitalarias adicionales después de todo el proceso de financiación nacional, que pueden enlentecer todavía más todo este proceso, tanto en medicamentos como en cualquier otro tipo de tecnología. El caso es que intentar fijar límites económicos en un medicamento no es un enfoque ideológico, sino que ha sido progresivo en España. Hemos tenido gobiernos pues más de política más liberal y gobiernos pues más de políticas más sociales, y los dos han intervenido de forma progresiva, tanto en la creación de los informes de posicionamiento terapéutico como en los registros.
porque se entiende que es una necesidad, aunque sea abordada con diferentes matices. Entonces, los desafíos y oportunidades actuales en España basados en todo esto sería el primero, tener acceso a terapias innovadoras en toda España. Observamos que hay unas diferencias entre comunidades e incluso hospitales y el acceso muy desigual a ensayos clínicos que hemos reportado recientemente en una publicación de esta propia plataforma de CSO. Todo esto debería mejorar. Las inequidades territoriales son una combinación de la financiación autonómica, de las necesidades de gasto y de las decisiones políticas por ideología y por otros intereses, y eso nos genera una variabilidad en acceso en tiempos y medios. 3, el aumento de la presión sobre la farmacia hospitalaria. Claro, cada vez más el gasto se ha ido incrementando, tenemos un incremento del 105% en la última década. Los medicamentos oncológicos ya representan el 43% del gasto farmacéutico total, con especial peso de las terapias avanzadas. Y eso obliga a establecer criterios de uso más restrictivos, necesidad de poner posicionamientos terapéuticos muy ajustados y hacer una tensión entre el valor y el impacto presupuestario. El modelo de prescripción en España tiene además una particularidad, que es que otorga un gran poder al médico prescriptor, nosotros directamente, pero habitualmente desconocemos el valor del medicamento porque no tenemos ni formación ni acceso a esa información. Y además los médicos españoles estamos sujetos a un gran número de COIs por lo siguiente. Los COIs en España de los médicos son el elefante en la habitación. Eso que todo el mundo sabe que están, pero de lo que nadie quiere hablar. Son ese tipo de condiciones que pueden influenciar indebidamente el juicio de un profesional respecto a un interés primario, que debería ser el paciente y el sistema para el que trabajamos, por un interés secundario, sea cual sea. ¿Y por qué somos muy sensibles? Pues somos muy sensibles porque el sistema público de salud en España se sostiene en buena medida gracias a que el salario de sus trabajadores no es de los más altos. Sí que de forma bruta puede parecerlo, pero tras las deducciones de los impuestos básicos esto es lo que nos queda y esto es lo que tiene el coste de una familia de clase media con 2 hijos, gastos básicos sin ningún tipo de ayuda a domicilio, pues casi va una cosa por otra. Para que nos hagamos una idea, la asistencia de un solo hijo en la universidad pública española, pues ya no nos llegaría un salario para todo esto. Sin embargo, un oncólogo que tiene clínica privada y múltiples colaboraciones con la industria farmacéutica puede llegar a triplicar ese sueldo. Así que tenemos un problema importante. Respecto a otros países, la manera de compararlo no es solo el salario anual oncológico y respecto al Producto Interior Bruto por cápita, sino el comparado el salario del oncólogo respecto al salario medio nacional y el salario del oncólogo respecto al Producto Interior Bruto per cápita. Y en eso España está casi a la cola de todos los países europeos, muy por debajo de países como Canadá o Estados Unidos, pero es que incluso comparando con los países de Latinoamérica, aunque el salario bruto es elevado, pues en estos 2 epígrafes que sirven para comparar unos países con otros, estamos muy a la cola, solo comparable con la Argentina. ¿Qué nos está causando eso? Pues por un lado la fuga de talento de los médicos jóvenes y por otro lado, pues como decía, los incrementos de conflictos de interés, que pueden tener una influencia en prescripción y recomendación de fármacos y una influencia también en la promoción profesional, que hay que dudar si depende solo de nosotros mismos. Más desafíos y oportunidades actuales en España. Los tiempos de espera son un cuello de botella muy importante tanto entre los niveles asistenciales hospitalarios como la inversión de atención primaria que podría condicionar pues, retrasos en la sospecha y el diagnóstico inicial, retraso en pruebas de imagen, retraso en el diagnóstico. De hecho, lo que causa al final es aumento de frecuentación en urgencias y disminución de posibilidades de tratamientos curativos y supervivencia. La capacidad en el diagnóstico de precisión nuevamente es proporcional a la inversión en el equipamiento, en el personal y en la organización. La tensión en la sostenibilidad por todo ello del sistema público de salud. Como decía, hay 3 grandes propulsores del gasto que varían de unas comunidades a otras, como son el envejecimiento, la apuesta por la innovación tecnológica y la organización asistencial. Y, desde luego, la innovación y la financiación autonómica, que la financiación global y el modelo de distribución que tiene cada comunidad, pues arroja una variabilidad de resultados. Variabilidad de resultados que cuando se ha medido en
Europa, gracias, por ejemplo, a este estudio, el Concord 3, se ha visto que diferencias en el acceso traen diferencias en supervivencia global ajustada por estadio entre regiones europeas. España está en supervivencia en la media de toda la Europa occidental, pero no podemos medir esas diferencias entre diferentes regiones españolas porque no tenemos registros adecuados para ellos. Se están poniendo en marcha, quizás en 10 o 15 años tengamos esos resultados. Por último, ya los nuevos modelos de organización asistencial y el valor terapéutico, ESMO, nuestra sociedad en el año 2025 ha dado unas directrices generales para entender cómo debe organizarse un sistema oncológico moderno y cómo medir el valor real que aporta la innovación, y lo asientan 4 pilares básicos. Uno, que la organización asistencial genera valor clínico. 2, sin medir resultados no se puede priorizar. 3, la inequidad en acceso produce inequidad en supervivencia. Y 4, es necesario rediseñar todos nuestros circuitos oncológicos. Por último, ya recordar que la prevención es la inversión más coste efectiva del sistema sanitario y que la Sociedad Española de Oncología Médica sí tiene una apuesta muy grande en prevención desde siempre, con una sección completa de prevención del cáncer y una sección completa sobre cáncer hereditario. Y eso es global también para todo el país. Por último, sobre las conclusiones de todo esto, haría un extracto de nuestro manifiesto, de nuestra primera publicación como CSO España, y diría 8 cosas. Una, que España es un país único, cohesionado, con un sistema nacional de salud descentralizado en comunidades autónomas, pero que afortunadamente contamos con una cartera básica común de servicio en todos ellos. Hay una infrafinanciación de los cuidados no farmacológicos. Oncología debería volver a centrarse en lo que importa al paciente, vivir más y vivir mejor. En investigación médica debería incorporarse investigadores del mundo de la matemática para conciliar estos aspectos y saber exactamente qué es lo que tenemos que medir. Recordar que más gasto no siempre significa más beneficio, hay que medir resultados entre diferentes comunidades autónomas. El modelo biologicista es insuficiente, hay determinantes sociales, económicos, educativos y laborales que tenemos que medir entre nuestras comunidades. Tener en cuenta que hay otros tipos de toxicidad financiera, temporal, el impacto negativo sobre la vida personal y social. Necesitamos tener investigación más independiente y equidad en el acceso, con una estrategia nacional y una red de investigación del cáncer, y que la oncología debería evolucionar a una forma más humana y más participativa. Muy bien, gracias Isabel por tu aportación. Si os parece, vamos a seguir y después tendremos el diálogo, las preguntas. Contamos ahora también con Aide Verduzco, que es oncóloga médica, que trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en Ciudad de México, en México. Es además colaboradora muy activa, casi fundadora del movimiento Camoens Oncology en Canadá. Ella estuvo allí, fue fellow del programa de CSO Canadá y es co-chair actualmente de educación de Camoens Oncology. Y Aide nos va a hablar de la perspectiva desde México, desde su país natal. Así que, Aide, todo tuyo. Muchas gracias. Pues vamos a platicar, va a ir viendo a lo largo del resto de las intervenciones que tenemos bastantes retos en común y potencialmente bastantes soluciones en común. Entonces, yo quisiera empezar platicando de lo que vemos nosotros en la práctica diaria aquí en México. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a platicar del señor Juan, que es un hombre de 72 años con un cáncer de colon de etapa 4, que lo estamos viendo en consulta y le ofrecemos una opción estándar de tratamiento, M-folfoxace con panitumumab. Pues sabemos que es un tratamiento efectivo y que lo más probable es que vaya a prolongar su supervivencia por varios meses. Sin embargo, pues nos ponemos a platicar con él un poquito acerca de los costos de tratamiento. Y solamente los medicamentos del primer ciclo de tratamiento cuestan 117,000 pesos mexicanos. Esos son aproximadamente casi $7,000. Y esto, pues obviamente es, diciendo los números así, bastante preocupante, pero si lo ponemos en contexto de México, aquí les muestro los ingresos mensuales del hogar. Incluso en el decil más alto es de en promedio 78,000 pesos. O sea, pues el costo de un solo ciclo para prácticamente todas las familias en México representa un gasto catastrófico. Y esto es lo que vemos a diario.
México tiene un sistema de salud un poco complejo, como pueden ver aquí en la imagen que les pongo a la izquierda. La mayor parte de la atención del cáncer se da en el medio público, pero este medio público está fragmentado todavía en varios sistemas que tienen derechohabientes distintos, criterios heterogéneos de procuración, criterios heterogéneos de disponibilidad de medicamentos. Desde hace algunos años se han estado haciendo algunos esfuerzos hacia la universalización de la atención en el medio público, pero la verdad es que seguimos teniendo problemas de desabasto y retrasos en la atención que limitan el acceso real de los pacientes a tratamientos efectivos. Nosotros, digamos, en el papel podemos ver que tendríamos disponible un medicamento, pero a la hora de intentar prescribirlo, pues esto no está disponible realmente en la farmacia. Y esto, pues obviamente, expone a los pacientes a gastos de bolsillo bastante importantes. Esto pues, también es bastante relevante en un sitio en donde es menos del 10, alrededor del 10% de la población del país cuenta con un seguro de gastos médicos privado, la mayoría de las veces con un alcance bastante limitado. Entonces, pensemos que estamos viendo a este paciente ya después de varias líneas de tratamiento y tiene progresión el señor Juan después de 2 líneas de tratamiento. Pero estamos viendo en consulta, revisamos nuestro catálogo institucional y tenemos disponible regorafenib para cáncer colorectal metastásico. Este tratamiento cuesta más de $10,000 al mes. Incluso si consideráramos darle una dosis ajustada para mejorar la tolerabilidad, pues la mitad de esto, alrededor de $5,000 al mes. Y digo, me pareció excelentemente relevante que Isabel ahorita comentara de la escala de magnitud de beneficio clínico de ESMO, porque este es un medicamento que es un excelente ejemplo de un medicamento que aporta mínimo beneficio clínico. Aproximadamente una mejoría en la supervivencia de alrededor de 6 semanas comparado con placebo. Y de hecho hay un estudio en México que examinó los desenlaces en el mundo real con este medicamento y vemos por resultados bastante parecidos. Entonces, esto está en la categoría más baja de la escala de magnitud de beneficio clínico de ESMO. Y pues nosotros tenemos este y otros medicamentos de bajo valor clínico y alto costo realmente disponibles para prescribir, cubiertos con fondos públicos, mientras que el acceso a cuidados paliativos sigue siendo insuficiente, tanto para lo que se puede hacer dentro del medio hospitalario, ambulatorio, en consulta, y pues no digamos ya para cuidados en casa. Y la pregunta es, pues, ¿cuáles de estas intervenciones realmente podrían mejorar la calidad de vida? E incluso, pues, tenemos evidencia de que los cuidados paliativos incluso pueden prolongar la supervivencia. Y pues lamentablemente esta no es de las únicas brechas que vemos en la atención del cáncer en nuestro país. También hay brechas en otros servicios básicos. Tenemos baja cobertura de estudios de tamizaje, distribución desigual de quirófanos, aceleradores lineales y también de recursos humanos. La mayoría de esto está concentrado en las ciudades de mayor tamaño, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y esto, pues al final los resultados que vemos es que tenemos una mayor proporción de pacientes diagnosticados en etapas avanzadas. Les pongo aquí el ejemplo de cáncer de mama. Más del 60% de los pacientes son diagnosticados en etapas localmente avanzadas o metastásicas. Y como consecuencia de esto también vemos intervalos prolongados desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico y el inicio del tratamiento, mucho más allá de lo que se recomiendan en grupos internacionales. Entonces, como comenté Rodrigo, ahorita soy co-chair de Educación en Common Sense Oncology. Y la pregunta es por qué Common Sense Oncology tiene un enfoque particular en educación. ¿Cuál es el papel de la educación médica para pues, poder ejercer algún cambio en todos estos problemas que estamos viendo? Nosotros consideramos que la misión y la visión que tenemos requieren oncólogos que estén entrenados en varias áreas concretas, que sepan evaluar críticamente la evidencia que deriva en la aprobación de un medicamento, que usen evidencia de mayor calidad para tomar decisiones de tratamiento, que puedan comunicar de manera efectiva y empática, compasiva, esta evidencia con sus pacientes para la toma de decisiones compartida y que gestionen responsablemente los recursos disponibles. Entonces, estos 4 dominios en general son parte de lo que estamos intentando cambiar con lo que estamos haciendo en Common Sense Oncology. Entonces, el año pasado hicimos un análisis de planes curriculares de posgrado en oncología médica en múltiples regiones del mundo. Pueden ver ahí el mapita, que son las zonas que analizamos, entre ellos aquí relevante, España, Brasil y México. Y revisamos las competencias que estaban incluidas en esos planes curriculares. ¿Qué encontramos? Que particularmente en los planes que estaban originados en países de bajos y medianos ingresos, tenemos deficiencias relevantes en competencias en áreas que creemos críticas para la misión de Common Sense Oncology.
como la equidad en el acceso a la atención del cáncer, comunicación efectiva sobre los beneficios y riesgos del tratamiento, el costo y valor de la atención del cáncer y también poca profundidad en otros dominios como la evaluación crítica de la evidencia. Nada más para poner en contexto, estas cifras que les pongo aquí es si el plan curricular tenía al menos una competencia enfocada en este dominio. Entonces hay planes que de plano ni siquiera discuten estas áreas en la formación de sus médicos. Y a partir de estos resultados, esta fue la base de un proceso que hemos llevado a lo largo del último año, un proceso Delphi, con líderes de educación en oncología a nivel mundial, para alcanzar un consenso de qué competencias debería tener un oncólogo médico para poder ejercer la oncología con sentido común. Y les presento aquí una muestra de lo que esperamos publicar en los próximos meses. En este caso son las competencias que catalogamos en este dominio de evaluación crítica de la evidencia. ¿Qué es lo que un oncólogo médico debe de ser capaz de hacer? ¿No? Y podemos ver aquí, pues, muchas cuestiones que pues, han estado bastante relevantes y han estado familiarizados con los documentos o comunicaciones que ha emitido como un censor. Pero, pues, realmente decir qué es lo que deberíamos de poder hacer sin decir cómo alcanzarlo no es suficiente para el cambio. Entonces, a la par de este listado de competencias, también estamos trabajando en el diseño instruccional para tener maneras efectivas de enseñar estas competencias a los médicos en entrenamiento. Para esto podemos usar herramientas tanto ya disponibles que podemos adaptar para el entorno educativo. Algunos de ustedes podrían estar familiarizados con estas checklists que ha diseñado como Consenso Oncology para la evaluación de ensayos clínicos fase 3 y también para los ponentes que comentan trabajos presentados en conferencias. Ambos documentos tienen un marco explícito para la evaluación de la evidencia, por ejemplo, el diseño del estudio, cuál es el beneficio absoluto de la intervención que se está discutiendo, la relevancia clínica, que haya una evaluación objetiva de toxicidad, de costos, entre otras cosas. Y la manera en la que hemos estado incorporando esto en la educación en nuestro centro es que pues, diseminamos estas herramientas entre nuestros residentes como apoyo para la interpretación de la evidencia. Y aquí pueden ver a uno de nuestros residentes en nuestro Journal Club y si pueden ver ahí lo que está en las diapositivas, la verdad es que es bastante notable la profundidad de la discusión que un médico en entrenamiento está alcanzando sobre brazo comparador de un estudio, la presencia de censura informativa, los costos netos de tratamiento en nuestro medio, y esto solo con revisar un artículo. Entonces, como mencioné, pues todo este trabajo educativo que hemos estado haciendo nos ha permitido identificar brechas. Y esta que les muestro aquí es otra de las que creo más relevantes para México. El plan curricular que rige gran parte de los programas de especialización del país, que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, no incluye conceptos ni competencias relacionadas con valor, con costo-efectividad, con gestión responsable de recursos. Pero pues esto no necesariamente significa que los residentes no estén aprendiendo nada de esto, porque pues probablemente lo aprenden a través de lo que están observando que nosotros hacemos. Conductas, conversaciones que escuchan, mensajes que absorben pues ahí en los pasillos y en la práctica diaria de cómo estamos teniendo nosotros estas conversaciones con los pacientes. Pero la verdad es que actualmente no tenemos información clara sobre qué saben, qué piensan, cómo deciden los residentes y los especialistas ya graduados en lo que compete al valor de la atención que estamos ofreciendo. Tampoco sabemos qué impacto tiene esto en las conversaciones que tenemos con nuestros pacientes. Y pues obviamente esto tiene implicaciones en la seguridad, en la equidad de la atención que nosotros podemos dar y la toxicidad financiera derivado de lo que nosotros recomendamos. Y pues todo esto nos regresa al señor Juan que platicamos al principio. Todas estas brechas terminan siendo evidentes en la consulta, en la conversación que tenemos con el paciente sobre su tratamiento. Que nosotros podamos tener toma de decisiones compartidas necesita oncólogos que sepan evaluar la evidencia, comunicarla y considerar realmente el valor de lo que estamos ofreciendo. Y con esto pues podremos contribuir a alcanzar la visión que tenemos en CSO. Que todos los pacientes tengan acceso a tratamientos que ofrezcan mejorías clínicamente significativas en los desenlaces que importan, vivir más, vivir mejor, independientemente de dónde vivan o de en qué sistema de salud se atienden. Con esto termino. Si quieren conocer más, tenemos todos estos recursos disponibles en Common Sense Oncology. A lo mejor muchos de ustedes ya son miembros, pero también los invito a revisar los documentos, llevar una de estas checklists a su próximo Journal Club, a escuchar alguna de las otras sesiones que hemos tenido, que están todas disponibles en nuestro canal de YouTube y pues seguir construyendo comunidad y soluciones juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aide, y por esta presentación, esta visión panorámica, por ceñirte al tiempo, así que estupendo. Vamos a seguir
Contamos también desde Brasil con la compañía y aportación de Felipe Reutberg, oncólogo brasileño, yo diría yo que oncólogo internacional. Él es coordinador nacional de investigación e innovación de la compañía de servicios hospitalarios de Brasil. Ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud, tanto en su sede en Ginebra como también en Ucrania, en zona de conflicto. Es experto en salud pública, integrante de ESMO y de varios grupos de trabajo de ESMO, incluido el de la escala de la magnitud del beneficio clínico, así que también nos podrá hablar. Y especialmente va a hacer el esfuerzo de hablarnos en el políglota inglés, portugués y algo de español, y hace el esfuerzo, le hemos pedido que como el público es hispanohablante, que hable en español portugués y va a hablar nos ha dicho que va a hablar en un portuñol. Así que adelante, Felipe, todo tuyo. Y eso, sí que te pido que te ciñas al tiempo para poder, y agradecemos tu esfuerzo. Gracias, Rodrigo. Mi nombre es Felipe Reutberg, yo soy oncólogo de Brasil. Como te he dicho, no hablo muy bien español, entonces si no hay problema, yo cambio al inglés si no me siento confortable. ¿Es bueno para usted? Perfecto, tú siéntete cómodo y te vamos a entender. Entonces, buenos días a todos las personas que están acá. Conozco hoy a hablar acerca del Common Sense Oncology, oncología de senso común. ¿Está correcto, Diana? Creo que es muy importante nosotros hablarmos con Latinoamérica porque desde la incepción, desde el comienzo del Common Sense in America, Common Sense in Oncology, nosotros hablamos mucho con los países que son anglófonos, pero poco con Latinoamérica. Entonces es un momento único para mí y creo que para Aide también, que estamos desde de que se empieza el Common Sense. Me voy a hablar acerca de un importante componente que es la evaluación, clinical research, de las investigaciones, los trials clínicos. Es importante hablar acerca de los desfechos. Entonces, hay importantes pilares del Common Sense in Oncology, un que ha hablado, ha dicho acerca de la educación, la evaluación, pero es importante también hablarmos acerca de la investigación clínica. Hoy nosotros tenemos como una gran dificultad que es cuando nosotros diseñamos los desfechos, los retos, nosotros no incorporamos, creo que muchos de los outcomes. Yo creo que voy a cambiar en inglés, Rodrigo, es muy, Perfecto. por veces creo que voy Nada, mejor en inglés ahora y la próxima vez yo entreno mejor en español, si acuerdas. tranquilo. Claro, Entonces en voy. inglés. Ok. Amigo, ¿cómo puedo compartir mis slides acá? Debajo, under the Ujú. screen, you have a arrow and Share, compartir. yes, sí. Ahora creo que ves mi presentación. Se está cargando ahora, sí. Yes. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos, hablando acerca de Brasil, when we see a number of trials per country, we see that countries in Latin America usually we recruit less patients than the other countries. And here, as a comparison, we see only two countries that could are Spanish speakers or Portuguese speakers. Here, we see Spain and Brazil as well. So our capacity of recruitment for clinical trials is lower than the rest, but again, there's a unique opportunity to expand it. When we discuss about the trials per area, we see that malignant neoplasm reached the highest, the peak in terms of what are the main areas and main dimensions that we address for the clinical trials. In Brazil is not different, also is the first. However, now we have a new law, new research laws. It's important to acknowledge that Brazil has just recently launched a research law. So this is important. Why? Because it gives guidance to the government and already as well has a liability, which means that the civil society might get out on the government whenever not investing on cancer and not investing in research. In the same manner, we now have a law
for cancer care in the country. And if you closely look at the points that I marked here in red, you might see that we're implementing a research of network and improving qualification, specialization, human resources, and looking for the incorporation of new technologies, meaning that diagnosis and therapeutic technologies should be incorporated in a cost-effective manner. However, when you see the Brazilian government investments, many of them are related to programs that not address necessarily clinical research, as far as we invest nearly $200 million a year. However, most of this is concentrated in the southeastern of Brazil and mostly not addressing clinical trials itself. Only 7.2% of the resources, of the funding, is allocated for clinical research whenever we fund cancer research with public investments. In this regard, many of our countries as well exhibit the same pattern here, especially in Latin America, wherever we have more than phase 3 and 4 trials than phase 2 and 3. And looking for opportunities is a part of it, and having working now, having served as a national coordinator for research and innovation for the University Hospitals Network, we might find these huge numbers. In our network, we have more than 6,500,000 consultations per year, more than 8,500 residents, more than 9,000 beds, and 70,000 workers, healthcare workers, distributed in 45 hospitals all over the country. But what does it mean if you are not able to deliver the quality research and the quality research the patients need? Mostly speaking about oncology, we have 28 hospitals dedicated for oncology, and it's linked to strategic map. However, the number of trials in these networks is still low for oncology. And looking at benchmarks as CREDO or the other research methods workshops, we've been lagging behind a lot in Latin America. There's opportunity for not only developing research, but developing the publications in need that address the public health needs. And here, make a formal call for this group that's here united today and those who are listening to us to discuss the priority research in Latin America, considering the common sense of oncology perspective in this regard, and ESMO, MCBS as value-based research, not only research in it, but how we address and encompass the value-based research, considering Latin American perspectives and the current context of research. So it's more than contextualizing research in Latin America, but addressing the outcomes that our patients need and value-based incorporation of these medicines. In this regard, National Cancer Grid in India has been giving us a hint of how could we proceed. See here, you see public investments on research of not higher costs, but address high benefit to patients here, mostly improving efficiency in the already adopted drugs in the context of India. And here again, they're financing. Just again, acknowledging our dear colleague, Diana Romero, who's here in this call. We designed recently a platform of collaboration, and here I'd like to acknowledge Nature as a colleague here in this discussion with us, but ASCO, EORTC, NIH, and we've been recruiting also countries and colleagues from Latin America to join us, making this a global South cooperation. More precisely speaking, here we see a picture of the first clinical research methods workshop that we addressed the past year in Brazil as a unique opportunity for Latin America, not only to discuss clinical trials, but how to better design them, considering that we are educating the next generation of the trialists who will design the next trials of public health interest, and how to use the best of this cooperation, global South cooperation, but addressing the global South perspective and needs. What these projects that we recently were developed, dialogued with low-dose immunotherapy, but also with active surveillance, machine learning, new regimens, chemo regimen feasibility. And here you see many of these projects dialogue with also what Heidi has recently framed about financial toxicity, population surveillance, but also translational research. What we address here is also as well is that we develop a call for studies of healthcare management studies, and one of these areas is oncology. So we're funding 5 years of research to discuss how can we better do in the public healthcare system better research. What we are now discussing, Rodrigo, and this is important for us to understand, it's clinical oncologists like myself, yourself, and many others in this call have the power and the capacity
not only to expand this initiative for Latin America, because it has been designed for Latin America, and Diana was there with me. So we had colleagues from Latin America, 30% of the representatives there, the mentees were from Latin America, but we want also to include the mentors from Latin America. So we have a fruitful process wherever the whole region can benefit of this. And how this encompasses the discussion about CSO, because all the topics that our dear colleagues has just mentioning here, how to better adopt cancer medicines, how to better increase education. If you use this university hospital perspective, not only in this network that I've been leading the discussion, but also in yours, we are able to create a Latin American perspective of collaboration among university hospitals that have in their DNA education, research, and innovation. And here I'm not speaking about breakthrough innovation for new medicines, but how can we design the agenda of social innovation and organizational innovation attached to breakthrough innovation, because many of us believe that these are not necessarily linked agendas, but at the end of the day, the projects that we generate and the outcomes of these projects that we are designing better outcomes for patients towards CSO also should address this in the research lines and inform the stakeholders, the policymakers that is possible. In our case here, John, it's a news for you. We're gonna have the second edition, and I claim for you all to advocate for this and to make this happen collaboratively. And what we need here is to encompass CSO agenda into the outcomes that new generation is already designing. So whatever we are discussing here is the opportunity to address qualification of the workforce, better trainees, better protocols, but also aligning research and education agenda towards Latin America. So I think this is the main message in terms of the opportunities that we have here. And this surely is designed within Brazil, but for the whole Latin America. This is the opportunity that we have here. We've been discussing with the government as well, Diana, and we have a meeting in the next 2 weeks, a way to have investments to fund a part of these protocols so we can expand not only within our network, but again, with this network that we've been discussing here of those who advocate for the same outcomes. So we have a frame, we have a venue to frame this message within your countries, within your medical societies collaboratively. And I would ask everyone to join us in this regard. So I think I'm within the time that you proposed. I really regret not speaking Spanish this time. I look a little bit shy to speak Spanish. I'm so sorry. And just to let you know, another spoiler, I'm taking Spanish classes again from next week. So next time we meet, I'll make sure to speak fluently Spanish with all of you with a good accent. Thanks for having me. Gracias, Felipe. Thanks a lot. Obrigado. Te agradecemos el esfuerzo y te hemos entendido, así que y gracias por tus inspiradoras palabras, uno de los objetivos de esta sesión es impulsar ese Common Sense Oncology en el ámbito latinoamericano, iberoamericano y ojalá sea un peldaño más para seguir avanzando en este camino. Vamos a continuar, luego podremos tener un poco de diálogo y tenemos también desde Colombia, está con nosotros Sergio Cifuentes. Sergio es oncólogo médico que trabaja y está especializado en la unidad de mama y tumores gastrointestinales de la Clínica Las Américas, AUNA, de Medellín, Colombia. Y bueno, él nos hará una panorámica de la oncología y de las perspectivas en Colombia, también de retos y oportunidades de una oncología con sentido común. Así que, Sergio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, Diana, Berta, Felipe, Aide, por esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, de hacer parte de alguna manera sin haber sido, digamos que fellow o directamente relacionado con el movimiento de sentido común en oncología. Creo que para todos los oncólogos es absolutamente indispensable, digamos que tener en cuenta los pilares fundamentales del sentido común en oncología y sobre todo lo que significa para nosotros en el contexto iberoamericano. Quiero hablar un poco de la perspectiva de Colombia en, en oncología y pues bueno, me gustaría poder comentar con ustedes estos cuatro apartes en los próximos 10 minutos. Y creo que cuando me invitaron a ser parte de esta conversación,
quiero decir que está un poco como, digamos que, de qué podemos hablar más allá de la data que nosotros tenemos en Colombia. Y lo primero que me di cuenta es que, al igual que muchos países de Latinoamérica, tenemos una data que realmente puede que no refleje absolutamente la realidad de lo que vivimos en el país, ¿no? Pero también quiero hablar de unas particularidades que tiene Colombia en el tratamiento de cáncer y las desigualdades y los retos que enfrentamos acá. Al igual que la gran mayoría de países del África subsahariana, uno de cada tres pacientes no son diagnosticados con cáncer, sobre todo para nosotros en Latinoamérica. Y particularmente nosotros en Colombia, que tenemos zonas geográficas y que compartimos en conjunto con Brasil, Ecuador, Venezuela, tenemos unas zonas geográficas absolutamente distantes de las capitales, donde el acceso, si bien se complica demasiado el acceso a los sistemas de salud, ni hablar del sistema de salud especializado. El 39% de, de los pacientes sobreviven a 5 años y esa es, digamos que la sobrevida proyectada para Latinoamérica para el año 2050. Ni hablar. ¿Cuál es la carga del cáncer en Iberoamérica? Pues nosotros en Latinoamérica tenemos aproximadamente 1,5 millones de casos nuevos en el 2022 y esta es la última data que se ha recopilado de toda Latinoamérica, 750.000 muertes por cáncer en Latinoamérica y para nosotros y sobre todo para las personas del común, los gastos en salud representan aproximadamente el 33% de sus gastos. Aquí hay una particularidad y es cómo viene cambiando el sistema de salud y las políticas públicas en salud en Colombia, por lo que se proyecta que el gasto en salud para el ciudadano de a pie puede aumentar más o menos en un 30 a 40% adicional de lo que ya tenemos. Entonces puede llegar a que, como sucede en México, algunos pacientes tengan que pagar absolutamente todo su tratamiento y ni hablar del tratamiento en oncología. El cáncer de mama pues sigue siendo, digamos que, el más prevalente en nuestras poblaciones y pues tenemos algunos otros adicionales como es el cáncer de próstata y pulmón. Tenemos una geografía, contextualizando específicamente en Colombia, que nos hace ser inequitativos en el acceso al cáncer. Nosotros lo que tenemos cuantificado por algunas publicaciones nacionales es que los determinantes geográficos son un factor de riesgo para acceder a la infraestructura. Específicamente esto está publicado en Radioterapia, pero también habla de lo que nosotros tenemos en oncología como tal y aumenta el riesgo de muerte en aproximadamente un 32%. El hecho de que los pacientes tengan un ingreso per cápita bajo. La urbanización, o sea, estar por fuera de centros regionales o centros, digamos que puedan estar en capitales de ciertos departamentos o estados, como se conocen en otros países, también aumenta el riesgo de que los pacientes puedan fallecer por cáncer. En cuanto a la cobertura formal del sistema de seguridad social, Colombia puede decir que es el único país en Latinoamérica que goza de un aseguramiento que ronda en aproximadamente el 98% de la población. Pero eso no habla específicamente de cuál es la calidad de los servicios que los pacientes reciben, sobre todo de los pacientes oncológicos. Nosotros contamos con un 30% de la población digamos que ubicada en zonas rurales dispersas, en la cual no tienen acceso a servicios oncológicos especializados. Nosotros en Colombia, si bien es cierto, tenemos, por así decirlo, un acceso universal a los tratamientos de cáncer, sigue siendo un eslabón perdido el diagnóstico molecular en los pacientes. Y el hecho de que nosotros no podamos acceder al diagnóstico molecular hace que ese aseguramiento y el acceso, que en teoría es universal a los tratamientos de cáncer, pueda ser ineficiente para las realidades del país. Estos datos son de México.
en los cuales entre el 2014 y el 2019 se vienen implementando unas políticas de acceso a diagnóstico molecular, en el cual pasaron del 42% al 67%. Lastimosamente en Colombia no contamos con estas políticas ni con este tipo de estudios. Algo que lo que hablaba Felipe es que menos del 5% de los ensayos clínicos están activos en Latinoamérica, aún teniendo el 8,5% de la población mundial. Y en Colombia muchas veces celebramos el hecho de que 10, 15, 20 pacientes hayan sido incluidos en algunos ensayos clínicos fase 3, pero esto no representa la realidad del país, donde solamente tenemos acceso a los ensayos clínicos en aproximadamente 4 centros de los existentes en todo el país. Y solamente un poco más del 60% de los pacientes en México candidatos a una terapia dirigida recibieron algún tipo de tratamiento, aun cuando el test molecular se había realizado en más del 67% de la población. ¿Y qué hablamos de Colombia? Pues básicamente nosotros no contamos con test moleculares en el sector público. La gran mayoría son financiados por la industria farmacéutica, como en gran parte de Latinoamérica, pero no hay un sistema de centralización de los resultados. Esto quiere decir que son medidas absolutamente, bueno, no absolutamente, pero son medidas ineficientes en el sentido de que no impactan realmente a la población en la medida de que no se ha convertido en una política de salud, sino en una política de iniciativa privada. La toxicidad financiera es el efecto adverso invisible y que lastimosamente en Colombia no tenemos documentado. Casi el 80% de los pacientes sufre una toxicidad financiera grave, sobre todo cuando son diagnosticados con cáncer de mama en países de medianos a bajos ingresos como lo somos nosotros en Colombia. El 75% de los pacientes considera o presenta un gasto catastrófico al momento del diagnóstico oncológico y el 35% de los pacientes presenta toxicidad financiera en países de altos ingresos. Vemos cómo casi que duplicamos o un poco más de la duplicación en la prevalencia o en la incidencia de toxicidad financiera entre países de Latinoamérica con bajos ingresos o medianos ingresos versus los países con altos ingresos financieros. Hemos intentado hacer unas estrategias de mitigación, dada la evidencia emergente, pero las entidades regulatorias todavía son reacias a estas estrategias. El redondeo de la dosis, hemos intentado eliminar el desperdicio de viales, la compartición de viales el mismo día, intentando que pacientes con tratamientos de alto costo sean todos citados el mismo día de tratamiento para hacer una reducción de costos de aproximadamente el 20-30% del gasto en este tipo de tratamientos. La dosificación extendida. Hemos intentado utilizar inmunoterapia cada 6 semanas o cada 4 semanas, dependiendo del tipo de inmunoterapia, y las duraciones limitadas de la terapia como terapia emergente y que tenemos alguna data que ya habla de la seguridad de la suspensión de tratamientos a 2 años aproximadamente, sobre todo la inmunoterapia. Y el que más venimos luchando son los regímenes de menor dosis con data de no inferioridad, que aún las entidades regulatorias en Colombia no han permitido su ingreso al país. Tres, digamos que escenarios donde somos absolutamente vulnerables y que nos limitan el día de hoy. Y era algo que hablaba y era un mensaje que daba, y es que nosotros gozamos de una alta cobertura formal, pero con una diferenciación en el acceso real. Cuando hablamos de alta cobertura, decimos que aproximadamente el 98% de la población colombiana hoy por hoy goza de un aseguramiento, sea privado o público. El sistema de aseguramientos está por entidades prestadoras de servicios, que son las EPS, que tienen una cobertura teórica alta, pero unas altísimas barreras burocráticas, retrasos en autorizaciones y la lucha más grande, la geografía, una dispersión geográfica que produce un acceso real profundamente heterogéneo. No es lo mismo ser diagnosticado de cáncer en Bogotá
que ser diagnosticado de cáncer en las selvas del Chocó. El diagnóstico molecular ausente en el sector público, donde prácticamente los pacientes inician un tratamiento sin tener un diagnóstico más allá del histopatológico. Y la subpartición crítica en investigación clínica. Y es algo por lo cual venimos dando la batalla. Y es la representación de pacientes latinoamericanas, especialmente colombianas, en los ensayos clínicos. Menos del 5% de los ensayos clínicos están abiertos en Latinoamérica. Y ni qué hablar de Colombia, donde solamente al momento tenemos registrados aproximadamente unos 12 a 15 ensayos clínicos activamente reclutando en fase 3 aquí en nuestro país. Y solamente somos aproximadamente entre 5 y 7 centros los que podemos reclutar en toda la geografía colombiana. Las tres oportunidades de impacto inmediato que nosotros tenemos, y ya lo hablábamos previamente, y es adoptar las escalas de beneficio clínico como criterio de priorización de cobertura, eh, financiar los paneles moleculares de alto rendimiento diagnóstico. No tenemos la oportunidad de hacer paneles moleculares in-house y la gran mayoría de estos paneles son financiados por la industria farmacéutica. E implementar el hipofraccionamiento de radioterapia como estándar, dado la evidencia clínica que tenemos del beneficio y de algunos casos de no inferioridad con respecto a las terapias extendidas en radioterapia. Y estos son los 5 mensajes que a mí me gustaría dejar en nuestra audiencia, y es uno de los pilares de Common Sense, que no toda aprobación es innovación y no toda innovación es acceso, sobre todo reflejando un poco la realidad de nosotros en Latinoamérica. La inequidad en oncología se mide en días, no solamente en kilómetros. Días para acceder a un oncólogo, días para llegar a un tratamiento y días para que vuelvas a tener una siguiente cita. Sin biomarcadores, la oncología de precisión es una promesa vacía, sobre todo para nosotros en Latinoamérica. Descalar también es tratar, y en Latinoamérica es una obligación, dado que nos debemos ampliar la base del acceso oportuno. Y common sense para mí no es renunciar a la innovación, sino adoptarla con inteligencia y valor clínico demostrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la claridad y por esta visión de la oncología en Colombia, con problemas comunes al resto de los países y también con problemas específicos. Muchas gracias. Y para acabar, tenemos la visión desde Chile. Contamos con Bettina Miller, que, bueno, ella es oncóloga médica y es presidenta del Grupo Oncológico Cooperativo Chileno de Investigación. Es miembro también de CSO, de Common Sense Oncology, desde 2024, y actualmente se desempeña en el Departamento de Gestión de Proyectos del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente de Santiago. Nos va a contar su perspectiva desde Chile. Así que, Bettina, todo tuyo. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación a este grupo tan destacado de colegas. Y bueno, les voy a contar algunos aspectos de Chile en relación al Common Sense Oncology con una mirada de políticas públicas. Y una cosa que siempre me llamó la atención, que la historia del abordaje del cáncer en Chile es relativamente reciente. Esto, a diferencia, por ejemplo, en Colombia o México, que tenían institutos nacionales del cáncer que se iniciaron en los años 50, en Chile hubo un primer programa del cáncer a fines de los años 80, luego siguieron programas para acceso a drogas para la oncología infantil y del adulto. Se normó también un programa nacional de alivio del dolor, que es muy importante, que tiene una muy buena cobertura, felizmente a nivel de toda la red pública. Y en el año 2004 se publicó la Ley de Garantías Explícitas en Salud, que es una ley que prioriza algunas patologías, les voy a mostrar después esto, y que quiere garantizar el acceso, la oportunidad, la calidad y la protección financiera.
pero en términos de un Plan Nacional de Cáncer, así bien establecido, recién se publicó esto en el 2018, seguido por un programa de drogas de alto costo, y finalmente la promulgación de la Ley Nacional de Cáncer en el año 2020. Entonces, es una historia relativamente reciente y la incorporación de los cánceres priorizados a esta ley de garantías explícitas en salud fue paulatina. Se inició con estos cánceres cervicuterino, de mama, el cáncer infantil, testicular y los linfomas, y luego fueron incorporándose otros cánceres, ¿no es cierto?, como muestro acá, hasta el 2019, que fue la última incorporación con el cáncer de pulmón, de tiroides, renal y el mieloma múltiple. Entonces, yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional del Cáncer, ¿no? Por 27 años estuve ahí atendiendo pacientes y nunca nos quedó muy claro con qué criterio se establecieron estas priorizaciones, ¿no? Por ejemplo, no está ahí el cáncer vesícula biliar, que como a lo mejor saben, en Chile es de un impacto bastante importante. Entonces, ¿qué establece esta garantía explícita en salud? Establece en términos de acceso, que fue un tema también que fue abordado por varios de los speakers previos, que es un tema clave, ¿no? Establece un plazo, por ejemplo, de 45 días desde la sospecha diagnóstica en el cáncer de mama para llegar a un diagnóstico, ¿no? Desde la sospecha al diagnóstico, que se supone que es la biopsia. Tenemos entonces 1 mes y medio para hacer el diagnóstico, luego otro mes y medio para completar la tipificación y finalmente 1 mes para iniciar un tratamiento. Para lo que es el tratamiento adyuvante, esta indicación es menos precisa porque parte de la indicación médica, que muchas veces se establece en un comité, por ejemplo, para el cual se requiere el informe anatomopatológico típicamente, y por lo tanto puede ser varios meses, de hecho, después de la cirugía, que finalmente se indique que el paciente requiere adyuvancia. Entonces, son plazos establecidos también con criterios que para el que está ahí en primera línea atendiendo pacientes no es tan claro cómo se establecieron en base a qué evidencia científica, pero el sistema de alguna manera queda tranquilo, entre comillas, ¿no? Si cumple con estos plazos, que son, como decía, bastante largos, considerando además esta publicación, que es de varios autores, son parte del Common Sense Oncology, y me pareció súper interesante en este contexto porque se hizo acá un metaanálisis de varios estudios, porque esto de los atrasos y el impacto del atraso en términos de sobrevida, hay varios estudios al respecto, pero este metaanálisis fue bastante riguroso en seleccionar estos estudios y pudo demostrar para lo que es la cirugía que por cada 4 semanas de retraso en la cirugía, esto tiene un impacto en sobrevida. Y lo mismo pasa en adyuvancia y especialmente evidente esto en el cáncer de mama y de colon y también de cabeza y cuello. Pero mama y colon también en Chile son uno de los cánceres que más impactan en incidencia y también en mortalidad. Entonces, y esto es, digamos, acumulativo. Mientras más me demoro, más impacto en sobrevida va a tener. Y si nos recordamos ahora en las garantías GES, ¿no es cierto?, tenemos 11 semanas desde el diagnóstico hasta el tratamiento para quedarnos tranquilos, entre comillas, y esto tiene un impacto importante en sobrevida. Entonces, ¿de dónde vienen estos intervalos, no? Y aquí les traigo este concepto que me pareció súper interesante porque muchas veces le echamos la culpa, así, entre comillas, ¿no?, al paciente, y que ese es este intervalo paciente que dice que el paciente consulta tardíamente, ¿no? Y eso pasa, digamos, porque el paciente interpreta lo que le pasa de una cierta manera, le quita importancia hasta que toma la decisión de consultar y finalmente busca la atención. Pero desde la búsqueda de atención en adelante, este es el intervalo del proveedor. Somos nosotros responsables de esta demora, ¿ya?
Entonces, generalmente en el primer contacto médico puede haber retrasos porque no sospechamos diagnóstico, porque no tenemos acceso a los exámenes confirmatorios, hasta que finalmente podemos derivar el paciente al especialista, que también puede tener demoras en lograr la confirmación diagnóstica, tener los estudios de extensión para finalmente plantear un tratamiento que nuevamente puede tener atrasos en términos de acceso a la infraestructura, como ya se había hablado anteriormente. Entonces, les traigo este estudio también muy interesante. Este es del grupo Equity LA Cancer. Si ustedes lo buscan por Google, lo van a encontrar. Es un estudio súper interesante que uno de los endpoints es evaluar la trayectoria de pacientes oncológicos en 3 países. Uno es Chile, por eso lo presento acá, pero también analizaron Ecuador y Colombia. Y vieron que en Chile, digamos, donde el 80% de la población está asegurado con un seguro público, ¿no es cierto? El 20% tiene otro tipo de seguro. Y a pesar de eso, al analizar estos pacientes, más o menos 300 pacientes con cáncer que fueron atendidos en el sector público, solo un cuarto de los pacientes habían tenido una trayectoria exclusivamente en el sector público, ¿no? El resto recibió alguna atención en el sector privado, ya sea para complementar, por ejemplo, el estudio, en términos de el paciente financió un escáner o una endoscopía, o que el paciente inició toda su trayectoria en el sector privado y finalizó en el sector público, porque ya cuando hablamos de tratamiento los costes son mayores, ¿no? Y lo interesante de este estudio es que, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Que las trayectorias de los pacientes que habían sido tratados en el sector privado de alguna manera pudiesen ser más cortos, contrario a eso, se vio que los intervalos del proveedor con una trayectoria mixta fue mayor, ¿no? Fue mayor que las trayectorias solamente públicas. Y eso fue estadísticamente significativa, con 116 días versus 92 días, que de todas maneras representa, ¿no? Que tenemos trayectorias hasta el diagnóstico, esto es solo hasta el diagnóstico, bastante largos, ¿no? Interesantemente, este hallazgo de que las trayectorias mixtas son más largas que las públicas exclusivas, también se dio en el Ecuador y también en Colombia. Entonces, ahí podemos concluir entonces con los autores de estos 2 estudios que les traje. En lo que se refiere al diagnóstico, es necesario adoptar entonces políticas que aborden las barreras estructurales y organizativas que provocan retrasos, con el fin de reforzar las redes públicas de salud, sabiendo que esto va a cortar las trayectorias y mejorar la equidad en el acceso al diagnóstico precoz en el cáncer. Necesitamos establecer vías rápidas de referencia. Yo sé que en España tienen implementaron un sistema que funcionó bastante bien y que logró disminuir las trayectorias hasta el diagnóstico a menos de 4 semanas, que es lo que sería como lo que deberíamos aspirar, ¿no? Y en términos de tratamiento, necesitamos políticas centradas en minimizar los retrasos a nivel del sistema, ¿no? En el inicio del tratamiento contra el cáncer, y que esto solamente, sin tener terapias de alto costo, ni nada de eso, podría mejorar los resultados de supervivencia a nivel poblacional. Y eso, bueno, son unos pocos temas, quedan muchos atrás, pero por un lado, ¿no? Ayudar a que la opinión pública se centre también en estos temas, de cómo fortalecer la salud pública y no solamente reclamar terapias de alto costo, como el regorafenib, que ya sabemos por las charlas anteriores que tiene una magnitud de beneficio muy bajo, ¿no es cierto? También tenemos problemas de cobertura de los colegas oncólogos en el sistema público de salud, que como también supimos de España, que es un tema, ¿no? Y finalmente, el problema de la judicialización de la oncología, que me parece que es un problema en Latinoamérica. Hay países que acceden a través de juicios
donde los pacientes, digamos, acceden al tratamiento a través de estos juicios, y eso me parece súper detrimental, ¿no? Porque el costo que esto significa es muy alto y obviamente las decisiones que se toman no tienen nada que ver con lo que es el sentido común en oncología, ¿no? Porque si es un juez el que define que tiene valor, no estamos en las manos más, digamos, técnicos para tomar esas decisiones. Así que le agradezco mucho el poder estar con ustedes a esta hora, y yo sé que es ya tarde en España, ¿no? Y bueno, abierto a la discusión. Muchas gracias, Bettina. La verdad es que gracias a todos. Ha sido una visión panorámica con puntos comunes y puntos específicos. La verdad es que dan ganas de repensar, releer estas diapositivas, estos textos, para ver precisamente esos puntos comunes que yo creo que hemos dicho varios, y esos puntos específicos particulares de cada región, ¿no? Pero tenemos unos minutos, si hay alguna... Bueno, esto casi es micro abierto, o sea que los asistentes que estáis, o por el chat o directamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no nos alargaremos mucho. La cuestión era abrir un primer punto de diálogo y abrir apetito para seguir trabajando, pero sí que tenemos... No sé si alguien quiere intervenir directamente o levanta la mano y... Como estamos todos conectados en la misma sala, realmente el que quiera hacer alguna pregunta lo puede hacer. Se abre el micro e interviene. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta, los que habéis hablado. Yo, si no, sí que... A ver, por cuestión de tiempo, aquí tendría preguntas para hacer, pero casi, si podéis, pensando un poco, y cuando lanzamos esta webinar también era sobre todo ver el punto de inicio de un grupo, de un nodo regional iberoamericano, de habla española, y aquí incluimos también a Felipe, de habla portuguesa, para potenciar el Common Sense Oncology, esta corriente, ¿no? Que surge en Canadá, que se expande por diferentes sitios de todo el mundo. Entonces, como pensando en el futuro, os diría, ¿qué pensáis, cada uno que me puede decir en una frase, o cuáles son lo que creéis que los siguientes pasos que podemos dar para bueno, crecer en esta oncología con sentido común? El diagnóstico más o menos lo hemos hecho, habría muchos matices, pero de aquí en adelante, ¿cómo podemos o qué pasos creéis que podemos seguir dando? Que pueden ser pasos concretos. Me gustaría destacar un punto que creo que varios de los ponentes mencionaron, que es el punto de la investigación. La investigación clínica, creo que hemos platicado que la mayor parte de la investigación que se hace en nuestros países está pues dada por fondos de la industria farmacéutica, ¿no? Y eso, a su vez, pues tiene una línea muy clara de que posiblemente a lo mejor no sea investigación dirigida a contestar las preguntas que son más relevantes en nuestro medio. Felipe puso un ejemplo excelente al mencionar el National Cancer Grid de India. Creo que ese es un ejemplo muy claro de algo a lo que deberíamos aspirar. Y el National Cancer Grid tiene tanto esta red colaborativa de investigación, como también, a su vez, este curso, CREDO, que es un taller de desarrollo de habilidades para la investigación. Entonces, creo que ese sería un punto bastante alcanzable como un inicio, una potencial iniciativa que podemos hacer entre nosotros. Crear un programa similar de desarrollo de habilidades de investigación clínica, de diseño de estudios, y que eso a su vez pues, nos dé el poder y la voz para poder solicitar la otra parte que se necesita, que es para hacer la investigación, que son los recursos. Muchas gracias, Aide. Buena idea.
Yo quisiera decir algo Bueno, y es, perdón, Sí, sí, Sergio, adelante. este, y- cuando recién regresé de México a Colombia, eh, tenía como muy claro que quería regresar con el hecho de comenzar a visibilizar nuestro panorama y comenzar a traer ensayos clínicos a la región, a nuestros hospitales, lo cual digamos que todavía está en proceso. Pero una de las cosas que me doy cuenta y es la realidad del desfinanciamiento de la investigación clínica no patrocinada en nuestra región, sobre todo en nuestro país. Yo he tenido varias iniciativas que realmente no encuentran la posibilidad de tener un fondeo real para llevar a cabo, ni siquiera como partner de mi institución. Pero la otra parte son las necesidades de los jóvenes oncólogos. Con AIDE participé en una encuesta regional de las necesidades de jóvenes oncólogos para visibilizar un poco cuáles eran como esos pain points que tenemos los jóvenes oncólogos para desarrollar una red, para desarrollar habilidades de liderazgo. Y uno de ellos era la falta de, digamos que, sponsors que pudieran llevar junto a los jóvenes oncólogos el desarrollo de protocolos de investigación clínica para la región. Todos estamos de acuerdo en que la red es posible, de que se puede realizar, pero ahora la pregunta es cómo lo realizamos. Algo que decía Aide y que también lo demostró esta encuesta es la necesidad de educación en investigación. Y una de las cosas que nosotros venimos pensando muy seriamente con algunas sociedades, sobre todo con la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología, es cómo podemos potenciar de que cada oncólogo en una institución se convierta en un nodo. ¿En un nodo de qué? En un posible desarrollador de investigación clínica. Otro de los problemas que tenemos en Colombia, que tal vez no lo tiene España, es que nosotros no podemos hacer equipos multidisciplinarios para realizar investigación. Yo vivo en Medellín, trabajo en un hospital público-privado. Nosotros aquí lo categorizamos por niveles. Yo estoy en un nivel 3-4. Es un hospital altamente especializado. Pero uno de los problemas es que no tenemos la posibilidad de desarrollar un equipo. Investigadores, coinvestigadores, data manager, estadísticos, no tenemos el suficiente personal y tampoco tenemos el recurso para desarrollar un equipo como tal. Una de las posibilidades y una de las opciones que nosotros nos venimos planteando es cómo potenciar a cada oncólogo ahí donde está y darle los recursos que a través de la inteligencia artificial se convierta esa inteligencia artificial en su equipo desarrollador de investigación clínica local y cómo desde las diferentes sociedades nosotros le podamos llevar educación de calidad, educación con sentido y una educación responsable en inteligencia artificial a los diferentes oncólogos jóvenes de nuestro país. Creo que esa es una posible solución, porque el hecho de que cuando nosotros hablamos de poder hacer equipos regionales, equipos locales, equipos nacionales, la verdad es que el recurso humano es costoso, el recurso humano es escaso y ahí nos quedamos. Pero la idea es cómo hoy el panorama ha cambiado con la inteligencia artificial y cómo podemos potenciar a cada uno de los oncólogos ahí en su hospital donde está, a que tenga un equipo a su servicio potenciado con inteligencia artificial y que las posibilidades se puedan llevar a cabo. Junto con eso, desarrollar un programa nacional de sponsors que puedan llevar los recursos económicos a cada una de esas iniciativas y que, al igual que como hacen en España, que se puedan hacer unas convocatorias anuales o bianuales para evaluar qué ideas de investigación son factibles y se puedan llevar a cabo. Entonces, creo que
estamos absolutamente de acuerdo que necesitamos investigar, estamos absolutamente de acuerdo en que existen unas barreras de acceso, pero la idea es cómo a través de Common Sense podemos llegar a unas posibles soluciones. Gracias, Sergio. Ahí está entre María Vieito, Vieito, que es una oncóloga del Valdebrón, especialista en ensayos clínicos, está en el foro, y ella, le agradecemos, se pone a disposición para colaborar también, y ella es experta en diseño de ensayos clínicos. Y bueno, si estáis en el chat, ella acaba de poner un enlace de becas y posibilidades que hay también para Latinoamérica de obtención de recursos. Pero bueno, un tema que podemos seguir trabajando. No sé si tenéis, Bettina, Isabel o Felipe, alguna palabra. Yo quería comentar una cosa que me ha sorprendido mucho, Rodrigo, y es por los compañeros de Latinoamérica sobre el de beneficio clínico de ESMO. A mí, francamente, me encanta. Lo malo es que, al menos en Europa, la aplicación es, digamos que muy poco usada, muy restringida. Ha salido como un gran proyecto. Me encanta además poder traducir en un número y de una forma tan sencilla de entenderlo y con unos criterios objetivos para procesarla, pero después las guías de clínicas de ESMO recomiendan una serie de tratamientos con puntuaciones 3 y puntuaciones 2 incluso, que es absolutamente increíble, y las guías españolas lo mismo. Entonces, quería tener vuestra opinión respecto a la implementación de esa misma escala, que me está sorprendiendo que en Latinoamérica parece que la mencionáis más que la norteamericana o que vuestras propias escalas. Me parece que como un mínimo común y definir cuáles deberían ser los mínimos para el tratamiento de oncología en la actualidad, que sí que podría ser una de las misiones de este grupo, podría ser tomando una escala que fuese única para todas las recomendaciones, unificada. Y vuestra opinión sobre qué os parecería la europea en ese sentido. No sé si sigue Felipe por ahí, porque Felipe, yo creo que Sí, creo que también Felipe es la persona adecuada ahí con la experiencia que han tenido con las escalas de priorización que creo que involucran Sí, el pero ESMO CDS. no lo sé si Bettina Mire quiere hablar primero. Bettina, por favor, y después yo hablo si puedes. Entonces, gracias por tu propuesta. Perdón, me voy a cambiar a inglés, es más fácil. Okay. Entonces, expresarte. Sí. we've been using the ESMO magnitude of clinical benefit scale in the World Health Organization Essential Medicines list. So I would invite everyone here in this call to take a deep look at the last edition of the EML Essential Medicines list from WHO. So we use that as a bottom line to discuss the value based for new medicines. So whatever WHO wants to address the magnitude of benefit of some therapy, the first layer is to address the ESMO magnitude of clinical benefit scale. So 4 and 5, the scores for non-curative intent, A, sometimes B for curative intent, which means the highest grade. Just to give a notice, many times we hear that not our regulatory agency don't do a great work because we compare FDA approval, the number of approvals, with our regulatory agencies. And this is a wrong decision. Why? Because less than 30% of the drugs approved by FDA are higher benefit. So what's the meaning of comparing the volumes of adoption of the Federal Drugs Administration of US if only 30% of these drugs are high benefit? So this is the first thing to consider your proposal, Dr. Isabel. The second thing I would like to raise is that some agencies in the world, more than 15, are already using ESMO MCBS, but they adopted that scale into their process like WHO. So it's hard to find a one size fits all for all agencies, but interacting with them and letting them know that this tool exists and has been used by several agencies is important. Right now, ESMO is addressing a few countries, mostly in high-income countries,
to discuss directly with HTA agencies how they are using, how to adopt, even those who are already using this. In my perspective here in Brazil, I trained the working group of our Health Technology Assessment Agency years ago, and by now, in August, we're going to train them again on the ESMO MCBS and the CSO, so they have a broader sense of what they expect from it. But we are encompassing the leadership of the agency, the Ministry of Health, and also the working groups, so organizing a workshop to train them. I think workshops like these are extremely meaningful and helpful, especially if we try to use this within our or our medical societies. So what's the starting point? Because it's not easy to interact necessarily with the HTA agency, but as far as our medical society, medical community really empowers the value of this, then we have a political argument and the political dialogues open for us because we have an asset to the agencies and policymakers. They acknowledge that society is trying to push this discussion from the industry-oriented agenda to a value-based agenda. And they see these people who are defending this, like you, Dr. Isabel, Rodrigo, Aide, as people they can trust and discuss. So we have an open venue to discuss with the government and the HTA agencies. So sometimes doing our homework in our own society would be extremely welcome. To do a workshop, for example, we can organize this, could be virtual, could be in person, and then training these people, have more people advocating for the same. Rodrigo, would you allow me 2 more minutes to speak Spanish? I translated something in Spanish. I'll make sure to give a better sense. So, eu creo que pilar fundamental de CSO radica en la reorientación de la agenda de resultados clínicos en oncología, centrado en la atención al paciente. Este es el primero. En este sentido, es evidente que la agenda impulsionada por la industria no satisface plenamente nuestras necesidades. Por lo tanto, las iniciativas de investigación colaborativa como OncoLab, que he dicho antes, pueden proporcionar una plataforma de colaboración. Esta es una palabra importante a nosotros, colaboración en Latinoamérica. No solo por la formación en investigación clínica, como ha bien dicho, como sino también fortalecer la colaboración efectiva e intercambio de estudios de interés entre las instituciones y los países de Latinoamérica. Entonces, 2 cosas muy importantes here. En otras palabras, se trata de redefinir la agenda, fomentar la colaboración en mejor diálogo, generar credibilidad, reposicionarnos antes de las agencias regulatorias, los gobiernos, pero sobre todo dar mayor visibilidad a quienes están comprometidos con la mejora de los resultados de los pacientes. Entonces, los que están comprometidos con eso es como crecer la comunidad y como sensibilizar el gobierno de agencias, pero por medio de la pesquisa. Creo que es importante, Víctor. Gracias, amigo. Qué buena aportación, Felipe. Muchas gracias. Y en un español casi perfecto. No sé si tenéis alguna palabra más. Betina, si quieres decir alguna otra palabra que por ir ya cerrando, nos hemos quedado un poco, pero vamos, sí. Betina. Sí, solamente cortito tomando el tema de la colaboración, yo creo que eso es fundamental, especialmente en estudios que van más allá de terapias, como Common Sense Oncology ha publicado varias preguntas que no son tan difíciles de responder, como esto del atraso del metaanálisis que yo mostré. Así que yo creo que eso es también algo que, como Aide también dijo, ¿no? Podríamos fortalecer a nivel latinoamericano el estudio enfocado en preguntas que son más bien de políticas públicas, de acceso, de inequidades, y que podrían dar luces muy importantes en nuestro medio. Pues, a ver, cogemos todas estas propuestas. Ha sido un primer diálogo rico, que sea un primer punto de contacto, no punto de arranque, porque esto ya viene de atrás, pero que sea un punto y seguido. Por mi parte, ya llevamos más de hora y media. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos. Animaros a los que no estáis o no estáis vinculados a CSO a que
os podáis unir, es muy fácil a través de la plataforma y a los que, bueno, pues os habéis unido a esta webinar, pues como está el correo electrónico y estas cosas, pues seguiremos en contacto y seguiremos intentando poner realidad a estas cosas que hemos ido hablando. Gracias a todos y que tengáis todos un muy buen día. Un placer.